Buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Héctor Vaz Reyes. Soy exalumno de la Universidad Metodista de San Pablo y profesor de lengua y literatura, egresado del Centro Regional de Profesores de Uruguay. Primero quiero agradecer a las profesoras Marta y Ariana por esta invitación a realizar un video sobre la práctica docente en Uruguay. Lo que les quiero contar es un poco cómo fue mi formación en Uruguay, cómo realicé la práctica docente y algunas comparaciones que quiero hacer también con respecto a otros sistemas que en Uruguay también existían, porque ahora hubo algunas modificaciones con respecto a los institutos de formación docente. Entonces un poco les voy a poner al tanto de cómo funcionaba y cómo funciona actualmente esto de los distintos centros que hay en Uruguay. Nosotros en Uruguay siempre se buscó una educación integrada, tanto en lo que sería la educación primaria, educación secundaria y terciaria, o sea, los tres niveles educativos de Uruguay. En lo que respecta a la educación secundaria, por ejemplo, para que ustedes ya vayan comparando con cómo es en Brasil, nosotros tenemos el ciclo básico, que serían los primeros 3 años de la enseñanza media, primero, segundo y tercero, el bachillerato, que sería el cuarto, quinto y sexto año. Estamos hablando entre el ciclo básico y el bachillerato de alumnos que tienen entre 12 años y 17 años, 18 años aproximadamente. Entonces nosotros tenemos 2 ciclos, ¿verdad? El primer ciclo es el llamado ciclo básico y el segundo ciclo llamado bachillerato, donde en el quinto año los alumnos eligen una determinada orientación, que puede ser científica, humanística, biológica, artística, para prepararse para ingresar a la universidad. La Universidad de la República Oriental del Uruguay es una universidad gratuita, donde los alumnos ingresan sin la necesidad de hacer una prueba de ingreso como aquí ustedes llaman el vestibular. En Uruguay en ese caso es más un poco más democrática, ¿no? El acceso a la universidad, aunque algunas áreas puedan tener pruebas de ingreso en lengua, por ejemplo, o pruebas de ingreso específicas, pero no son excluyentes. O sea que son pruebas para evaluar un poco el nivel antes de entrar a la universidad. En el caso de los profesores, nosotros siempre tuvimos en Uruguay un instituto llamado Instituto de Profesores Artigas, Artigas por el nombre del prócer uruguayo. Instituto de Profesores Artigas se encuentra en Montevideo, en la capital. Y en el Instituto de Profesores siempre las disciplinas estuvieron divididas conforme las distintas áreas, ¿verdad? Matemáticas, física, química, y en los años ya finales se realizaba la práctica docente. En el año 1996 se hizo una reforma educativa importante en el Uruguay con la finalidad de descentralizar la educación terciaria con lo que tenía que ver con el profesorado. ¿Descentralizar en qué sentido? Porque en Uruguay los cursos
de profesores o de maestros, lo que nosotros llamamos el magisterio, se centraban en la capital, en Montevideo. Y si en el caso tú vivías en el interior del país, en cualquiera de los... Nosotros tenemos unos 19 departamentos en Uruguay. Si tú vivías en otro departamento del Uruguay, tenías que viajar a Montevideo, vivir en Montevideo para poder estudiar profesorado o estudiar en institutos que hay en el interior, institutos de formación docente, pero solamente podías hacer las materias generales, nosotros le llamamos materias generales, que son las materias de educación, pedagogía, informática, etc. Y las materias específicas de tu disciplina, por ejemplo, química, literatura, depende del curso que tú habías elegido, tenías que ir a Montevideo a hacer los exámenes. Lo que implicaba tener que estudiar muchas veces solo, en tu casa, con libros, con apoyo de amigos, personas que ya habían estudiado, pero no había ese contacto con el profesor porque tampoco existían recursos informáticos como hay ahora. El curso a distancia hace 20 años atrás no era una cosa común, no como es hoy, ¿verdad? Con todos los recursos que tenemos. Entonces, para descentralizar, para un poco llevar la educación terciaria, la formación docente al interior del país, se crearon los centros regionales de profesores. Y esos centros regionales tenían una política bastante diferente a la política que se aplicaba en el IPA, en el Instituto de Profesores en Montevideo. Muchas diferencias principalmente en lo que respecta a la práctica docente, cómo se hacía la práctica, lo que ustedes llaman el estallo, y diferencias también en la cantidad de horas, en la carga horaria que teníamos cuando estábamos estudiando. Primero, en Montevideo, el Instituto de Profesores, se hacían 4 años. Todas las carreras eran de 4 años. En el Centro Regional de Profesores, la carrera era de 3 años. Esto fue un periodo bastante extenso, o sea, desde el año 97 que comenzó este nuevo plan, aproximadamente hasta el año 2004, 2005 más o menos, estuvo ese plan de 3 años para la carrera, implicando de todas maneras 8 horas diarias de clase, 4 horas en el turno matutino y 4 horas en el turno vespertino, lo que significaba una concentración de horas y una actividad muy importante en el centro educativo. Los estudiantes, la mayoría de ellos, eran becados, o sea, ellos tenían una bolsa, ¿no? como se dice en portugués, y pasaban prácticamente todo el día estudiando. Entonces tú ingresabas, por ejemplo, al área de lengua y literatura, que es el área donde me inscribí. Yo hice el curso también con una bolsa, con una beca, y permanecía prácticamente todo el día en el centro regional. Había también diferencias importantes con respecto a nuestros profesores, porque en ese momento, como se pretendía que el plan fuera realmente efectivo, los profesores ganaban mucho más, y ganaban en dólares, que lo que ganaban los profesores en la capital. Eso generó, eso y los planes también educativos, generó muchos enfrentamientos entre una institución y otra, conflictos con la reforma en general. Pero bueno, eso es otro tema, otro detalle. Con lo que respecta a esas 8 horas que nosotros estábamos en la institución, en el caso de lengua y literatura, nosotros teníamos disciplinas específicas.
del área de idioma español y del área de literatura. ¿Por qué? Porque hasta ahora, hasta la actualidad, en Uruguay nosotros tenemos esa división. Por ejemplo, en el primer año del ciclo básico, segundo año del ciclo básico, primero y segundo año del ciclo básico, estoy hablando de edades entre 12 años y 14 años más o menos, los alumnos tienen idioma español. Específicamente la educación está enfocada a aspectos del idioma español, gramática del idioma español, bueno, interpretación de textos, lectura y todos los temas de ese eje del idioma español. En el segundo ciclo, es decir, en el bachillerato, en el tercer año del ciclo básico y en los restantes del bachillerato, o sea, tercero, cuarto, quinto y sexto, los estudiantes tienen específicamente literatura, que es una disciplina que está enfocada al análisis y estudio de obras literarias, o sea, la Odisea, la Divina Comedia, obras universales de la literatura y obras específicamente latinoamericanas y de Uruguay. Un ejemplo, escritores como Jorge Luis Borges, Cortázar, escritores también brasileños como Clarice Lispector, Jorge Amado y una serie de autores latinoamericanos, porque las disciplinas están divididas también en corrientes, en épocas, están divididas también en países. Entonces, la formación docente en Uruguay en el área de lengua y literatura es específicamente en idioma español y literatura.